El gusto de tenerla presencialmente a la abogada Ligia Cobo. Ella fue, ex intendenta general de bancos y vamos a dialogar un tema boom que justamente se dio el día de ayer justamente para que ustedes amigos de Unión Radio que nos escuchan en esta estación enterarse más cómo se va a ejecutar el decreto 444 que se metió ayer por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre alivios financieros. Y aquí le tenemos a ella, a la abogada Ligia Cobo, con quien nos va a ayudar cómo se va a ejecutar esto, para quiénes aplica y cómo específicamente va a ayudar a los ecuatorianos justamente en esta crisis energética, que es un tema que nos preocupa a todos como ecuatorianos. Abogada, qué gusto tener el día de hoy. Buenos días. Muchísimas gracias, el gusto es mío y muy buenos días para toda la audiencia de la prestigiosa Radio Unión. Bueno, quiero comentarles que realmente un decreto innecesario, lamentablemente, por parte del presidente de la República. Y quisiera comentarles por qué. Eh, Quien regula cómo se debe o qué tipos de alivios financieros se pueden aplicar en el país es la Junta de la Regulación de la Política Financiera. El presidente, en este caso, la Junta es parte de la función ejecutiva y el presidente pudo ahorrarse emitir este decreto asistiendo a una sesión, aunque sea telemática, de la Junta y en un solo acto por economía administrativa haber emitido, digamos, las directrices que se deben aplicar de manera obligatoria. ¿Por qué digo un decreto innecesario? Porque el día de hoy ningún banco, ninguna cooperativa, ninguna casa comercial o mutualista de ahorro y crédito va a poder aplicar el decreto, porque el único órgano colegiado que está autorizado para emitir y ordenar directrices es la Junta. Entonces, realmente nos toca seguir esperando al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, a las amas de casa, al pequeño comerciante que hoy en día está endeudado, para tener reglas claras. Tal vez lo que el presidente quiso es dar algún tipo de instrucción vía decreto, pero no era ¿Y necesario. el decreto entonces será o no en aplicación obligatoria? No puede aplicarse porque el único órgano que puede emitir la normativa es la Junta. El mismo decreto del presidente firmado el día de ayer ordena que la Junta emita la normativa específica para el Okay. sector de cooperativas, para los bancos y casas comerciales. Entonces seguimos en un compás de espera para tener una directriz y una orden clara. Ustedes recordarán como ciudadanía que hace aproximadamente 2 semanas la Asociación de Bancos un día domingo emitió un comunicado y Ujú. dijo, tenemos diferimiento. Pero mucho se habla y la ciudadanía está muy confundida hoy en día. Voy, no voy, es merengue, no es merengue, ¿qué mismo hago? Y la realidad el día de hoy es que usted puede sí acudir a un banco y lo único que va a poder aplicar al día de hoy es un refinanciamiento al cual se le tiene que calcular intereses. ¿Sí? Lo que no pueden recargar es gastos administrativos, gastos de cobranza extrajudicial. Ahora bien, para que este decreto sea aplicable, si la Junta emite el día de hoy la regulación correspondiente en la normativa, ¿qué tiene que abarcar? Ahí sí tiene que determinar de manera obligatoria que los bancos, al diferir 90 días por esta recomendación, vamos a decir así, que ha suscrito el presidente en el decreto, en esos 90 días usted no paga, se difiere su crédito. Obviamente no hay cargo de intereses por mora ni cualquier otro cargo administrativo. Tampoco se le debería de reportar al buró de crédito y su calificación de riesgo tampoco debería ser modificada hacia abajo. Pero la Junta debe emitir de manera inmediata en donde se establezca o se ratifique no solo este periodo de 90 días, sino que pueda claramente determinar desde cuándo inicia y obviamente eso nos permite contar hasta cuándo son los 90 días. Ahora bien, la ciudadanía podría decir, 3 meses, ¿no? claro, pero 90 días. correctamente, pero iniciamos desde septiembre, que fue la crisis energética con las obligaciones vencidas, sea de tarjetas de crédito, porque dejamos de pagar un crédito, porque ya nuestro negocio no siguió vendiendo
en los mismos porcentajes y prioricé pagar el arriendo, prioricé comprar comida, prioricé pagar el estudio y no pagué la tarjeta o un crédito que tenía. Entonces, empieza septiembre o desde octubre con las deudas vencidas. O noviembre. Exactamente. Eso no se ha determinado de ¿Eso manera quién lo clara. determina? La Junta de la Política de la ya. Regulación Financiera, que es parte del Ejecutivo. Del Gobierno Nacional, correcto. Exacto, y que el presidente pudo tranquilamente presidir esa sesión y cerrar un decreto que viene a ser una recomendación. No es una manera de presionar, inclusive, o sea, una orden que mediante decreto se ejecute rápidamente. Es que no pueden, es inaplicable el decreto porque el aparataje normativo para el sector financiero nacional, cooperativas, bancos, mutualistas, es a través de la Junta. De la Junta, Es claro. un oficio de buenas intenciones que le marca la cancha, pero el presidente puede Claro, de pudo manera, él es parte del Ejecutivo, es la primera autoridad y debió haber estado en sesión de Junta y se emitía la normativa completa. Pudo haber solicitado también la instrucción, usted sabe, por un KIPUX de manera rápida porque los ecuatorianos necesitamos este alivio. Es más o menos, esto viene a ser una réplica cuando el presidente le emitió una recomendación a la ministra Manzano para que se reúna con el comité energético para que tomen la mejor decisión. Es decir, un presidente no hace eso. Y en ese marco, ¿qué tiempo tiene la Junta ahora con este decreto de actuar para establecer los lineamientos? No está obligada con un tiempo determinado, pero debe hacerlo Ya. hoy a más tardar, Correcto, porque la muy bien. crisis, como lo habíamos mencionado para toda la ciudadanía, viene desde el COVID. El post-COVID no nos permitió terminar de recuperarnos en la Es economía familiar. Mucha gente, muchos ciudadanos, familias, emprendedores para sacar adelante sus negocios, ¿qué hicieron? Antes de la pandemia obtuvieron créditos, los estaban Crédito de terminando de consumo. pagar exactamente Con tarjeta, todo, claro. recién ahora. Sí. ¿Y qué tenemos luego? La segunda pandemia, la delincuencia, por favor. La delincuencia, Salimos de nuestras la casas. vacuna, claro. La vacuna, la extorsión. No salimos de nuestra casa, cerramos negocios. Ujú, sí, ¿Y sí. a dónde nos arrinconan a los ciudadanos? Al chulco, que es ilícito, ilegal, y el chulco nos lleva a otras actividades también ilícitas. ¿Cómo puede ser que no permitamos o las autoridades no sean conscientes? No solo la Junta, tiene que estar el Banco Central, las superintendencias, que son el IES, el BIES. Usted va a priorizar los gastos que tiene que usted, porque es una obligación legal, sus aportes al IES o la comida, sus aportes al IES de los empleados o el alquiler. Entonces, a usted como ciudadano nos ponen en una situación de ofuscación, de presión, y quien nos debe dar la cancha, marcar la cancha para tener un alivio, que es el gobierno, no lo hace, porque estamos esperando muchísimos meses para tener las reglas claras para un verdadero alivio, no una propaganda marquetera, no una cortina de humo. Los ciudadanos necesitan realmente un plazo en el cual se determina y el sector financiero lo acoge, que 3 sea meses una está bien, obligación. ¿o no? Debería ser mucho más, como 6 decíamos, meses. por lo menos. Como decíamos, nosotros venimos atravesando el post-COVID que no nos recuperamos económicamente. Luego, la otra pandemia, la inseguridad, como aquí lo Y hemos ahora los comentado. cortes de energía. Y ahora los cortes de energía. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahora bien, no es que solamente para los ciudadanos vamos a tener este diferimiento que ya estamos tarde. Sí. Los bancos también, por si acaso. Porque la economía o el sistema Entidades públicas y privadas financieras, ¿no? Exactamente, pero los bancos también reciben un beneficio, por si acaso. Ajá, claro. Claro, no es que solamente digo, no paguemos por 90 días, difiero, porque claro, hay que equilibrar también la economía interna y externa. Y el sector financiero, ¿qué es lo que en la pandemia sucedió? Al sector financiero se le dijo, usted no refleje en su estado financiero los plazos. El hecho de que hoy por 60 días fue en la pandemia, que por 60 días no recibe el pago total o parcial de los créditos. Si hoy el diferimiento se hace efectivo hasta 90 días, los bancos no van a reflejar la mora en su estado financiero. Entonces, ahí también a ellos sí se les difiere
que su balance esté en rojo, ¿sí? Porque si no tendríamos un descalce y hay que mantener, digamos, un equilibrio en las finanzas internas. Entonces, no es que nosotros nomás los ciudadanos recibimos un beneficio. Los bancos, cooperativas, mutualistas también reciben un beneficio como tal. Abogada, y en ese marco, un ciudadano que quiera, ¿debería el banco mismo llamarlo una vez que aplique la Junta Monetaria este reglamento del decreto presidencial? ¿El banco tiene que hablar al cliente o el cliente tiene que acercarse al banco? Debería pasar lo que usted señala. El banco, todo el sector financiero debería de llamar, porque así como nos llaman Para por ofrecer los créditos, teléfono, pues. para ofrecer crédito y cobrar, que están en su derecho, por si acaso no criticamos que nos escriban mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, llamadas, están en su derecho. Así como ofrecen créditos y nos llaman a cobrar, que nos digan también, señor, acérquese, está inmediatamente aprobado porque es una orden que usted Es interesante. vamos en este momento a diferir, quédese tranquilo. Y es más, el presidente lo que no emitió, lo que no puso en su decreto es aprobar un microcrédito para los pequeños negocios, que podría ir en la escala de $1,000 a $5,000. Por ejemplo, a través de la CFN. O del Banco Ecuador, Ban Ecuador. O Ban Ecuador. Claro, CFN, una gran institución. ¿Qué está haciendo hoy? Todo el dinero que los organismos internacionales lo han canalizado para crédito productivo de las pequeñas y medianas empresas, lo coloca a través de los bancos. Sí, Cuando antes lo hacía de manera directa. Usted iba a la CFN como pequeño emprendedor del sector turístico, del sector de manufactura, del sector exportador. Iba, se sentaba en CFN e inmediatamente tenía su crédito. El 555. Exactamente. Hoy solo se dedica al segundo piso, que canaliza el recurso a través del sector financiero. Antes, como primer piso, usted iba, le otorgaban y se multiplicaba que usted pueda mejorar su producto y exportarlo. Hoy en día no está pasando eso. Entonces pregunto, ¿por qué nos quedamos cortos? Y le genera un recargo a través de la corporación, tiene que pagar la corporación financiera también. Correcto. Pero ¿por qué se quedó corto el presidente, el gobierno nacional, en el alivio que nos permita, además, tener una reactivación en la economía de las microempresas, de las pequeñas empresas, de las madres de familia, jefas de hogar y de los emprendedores? Que están bastante golpeados por la crisis energética, abogada. Están quebrados. Porque unos han tenido la posibilidad de comprar sus generadores eléctricos y tratar en lo posible seguir funcionando, pero ¿qué pasa con quienes no han podido aún conseguir esas alternativas? Usted, como dice los generadores, en la última cadena nacional del presidente, que estuvo acompañado de la ministra Manzano y de la ex ministra Sonsoles García de la producción, al siguiente día de esa cadena nacional, el Ministerio de la Producción anunció que compraría 10,000 generadores eléctricos para los pequeños negocios, para las pequeñas empresas, para los productores. ¿Dónde están? Yo no he visto que hayan sido entregados. Peor que nos hayan llamado y dicho, vea, señor, usted es jefa de hogar, usted es emprendedora, venga y retire en tal sitio. ¿Dónde están los 10,000 generadores que iban a ser descontados de las planillas eléctricas, que ese es otro tema? Finalmente, nos cortan la luz, nos aumentan los costos de energía eléctrica aún al tener apagones. Finalmente, ¿quién está señalando de manera clara a la ciudadanía cuáles son esos alivios? Regresando al decreto, como le decía, también se señala... Solo una cuestión ahí, abogada. Si es que en caso de que no lo llame, porque hemos tenido llamado hoy día, a propósito, dimos lectura del decreto, ¿no? Si es que no lo llaman a los clientes para acogerse a esa medida, ¿qué tiene que hacer el cliente? Acudir a la entidad bancaria. Hay que acudir, que es lo mejor. Yo le diría, sí, usted puede escribir un WhatsApp, puede llamar, pero realmente sucede que hoy en día los servicios financieros están
de capa caída, es decir, usted tiene que hacer filas interminables porque realmente no recibe una atención clara, precisa cuando usted llama a la institución financiera. Es lamentable, podríamos decir que Es que tal no les vez interesa tampoco a ellos, oiga, que ustedes difieran no les interesa a ellos. podríamos decir que tal vez la crisis energética no nos atienden a tiempo, es decir, es un viacrucis. Sí, Y sí. realmente los servicios financieros deberían ser de primera calidad. ¿Por qué? Porque el Estado autoriza que usted otorgue un servicio financiero. El Estado. Entonces, ¿dónde está la garantía como antes en la calidad del servicio? Las casas comerciales, que también es una de las preguntas que he tenido muchísimo en redes. Las que venden electrodomésticos. Exactamente, que dan créditos, que reportan al buró, seguramente van a ser las primeras en que sean las llamadas a que puedan otorgar este alivio. Y ahí es importante que la superintendencia de compañías también se pronuncie. ¿Por qué? Porque estas empresas no son reguladas por la Superintendencia de Bancos ni por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino por la Superintendencia de Compañías, porque son compañías anónimas limitadas, es decir, tienen otro objeto diferente al de otorgar créditos o recibir créditos como lo hacen las instituciones financieras. También me parece que en el decreto quedó por fuera que pueda reactivarse la economía de las pequeñas empresas, de las empresas emergentes, de empresas de emprendedores que se cotizan en las bolsas de valores del país. Esa es una reactivación inmediata porque el Estado debería ser el primer generador de invertir a través de las bolsas de valores y es una forma de reactivar la economía en el país. Entonces, sí me parece que ha sido una buena intención, sí, Falta pulir. pero no hemos tenido el efecto inmediato. Abogada, tenemos una pregunta de Guillermo Ávila. Dice, saludos para la invitada. ¿Por qué los bancos y tarjetas no enviaron el estado de cuenta? Nos preguntan, abogada. Si es del mes pasado, sería importante conocer qué institución. A mí particularmente del mes pasado sí me llegó. Ahora bien, allí hay varias alternativas en ese sentido. Una, el defensor del cliente, sí que está llamado a atender de manera prioritaria cualquier reclamo y dar esta ayuda a los usuarios. Si no lo hicieron llegar, podría ser algún tema operativo como tal, pero tenían la obligación, como todos los meses, de hacer llegar al correo electrónico que tengamos registrado. Y es importante allí que la superintendencia, si nos está escuchando, pueda ordenar de manera inmediata, que no tiene por qué existir. Ese es un servicio obligatorio que tienen que dar los bancos y por lo tanto tiene que llegar a los usuarios. Ahí está la pregunta respondida para nuestro amigo oyente. 8:54 minutos, abogado. También nos gustaría dialogar ahí algo de lo que usted también aspira a la Asamblea Nacional. Está ya recorriendo de pronto cómo está llevándolo aquello. Bueno, recordemos que las campañas inician No empiezan aún. en enero. Ujú. Es importante conocer que nuestra presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, ha venido de manera no solo desde varios meses atrás, sino que conoce la realidad del Ecuador porque ha sido una funcionaria pública con gran experiencia. En ese sentido, creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de lo que está pasando en el país, que no tenemos ese acceso como se indicó por varios gobiernos a la educación, que es tan importante para los jóvenes. Usted podrá ver cómo los índices de la salida que están teniendo jóvenes y familias enteras del país es totalmente alarmante. Ha superado los índices que tuvimos en el feriado bancario. Entonces me pregunto, si el país hoy en día está en orden, como dice el gobierno actual, como lo dijo Lazo, el expresidente Lazo, o como lo dijo el expresidente Lenin, ¿por qué tenemos migración? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué tenemos los niveles de delincuencia que hoy tenemos? Me parece que es alarmante lo que pasa en este país al no tener la inversión pública
que se necesita como el primer motor en la economía. Creo que esos son los temas de mayor trascendencia que hoy nos invitan a todos los ciudadanos, porque este es un tema colectivo en el cual todos debemos involucrarnos. Y adicionalmente, porque si no se vendió un discurso equivocado respecto del mantenimiento del parque eléctrico, termoeléctrico en el país, hoy en día estamos viviendo las consecuencias. Escuchábamos, me parece que hoy en la mañana y ayer ya se mencionó en las redes sociales, tenían que haberse activado, haber llegado 100 megavatios adicionales. No llegaron. Entonces me pregunto, bueno, ayer ventajosamente el Azuay, Cuenca ha tenido lluvia por muchísimas horas. ¿Seguiremos con racionamientos menores o efectivamente para diciembre no los tenemos? Pero hoy estamos contando y dando gracias no tener racionamientos de luz. Si nuestros hijos, los adolescentes, estuvieron encerrados en una pandemia y hoy que el mundo funciona con la tecnología, entonces no podemos hacer uso de mejores herramientas porque no tenemos la energía eléctrica. Entonces creo que esa es una invitación primero para que tengamos el panorama muy claro de lo que está pasando, pero sobre todo seamos solidarios y realmente dentro de lo que nosotros conocemos, dentro de lo que siempre como ciudadanos responsables hemos venido comentando desde el territorio, sigamos luchando por esas causas, las mujeres, la igualdad de género y el acceso al crédito para todos los ciudadanos, porque de eso se trata en el país. Perfecto. Muchísimas gracias. 8:58. Le queremos agradecer a abogada Ligia Cobo, exintendenta general de bancos y también aspira ahora a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, máster. Que tenga excelente día. Tenemos información desde exterior.